Muy buenas tardes, somos estudiantes de Medicina de la Universidad de Boyacá en la materia de Medicina Interna. Hoy hablaremos sobre la toma y la técnica teórica de la presión arterial, acompañado de Diana Carolina Tobar, María Isabela Serrano y quien les habla, Laura Camila Díaz Urbano. Primero que todo hablaremos sobre la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Es esa presión ejercida por la sangre en el cual genera una presión a nivel de las arterias. Vamos a tener en cuenta que para tener una medición buena, concreta y exacta, vamos a tener en cuenta tres parámetros importantes. El diagnóstico efectivo, preventivo y también tenemos en cuenta como tal la correlación y el manejo de la hipertensión arterial. Hablaremos sobre el instrumento que utilizamos para la presión arterial, el cual viene siendo el tensiómetro o el efigomanómetro, que es el encargado de medir la presión arterial. Y pues sus partes son las tubuladuras, tenemos la perilla, la válvula de la perilla, la válvula, tenemos el manómetro y vamos a tener en cuenta el brazalete. Y también vamos a estar acompañados de otro equipo importante como lo es el fonoscopio, en el cual con este escuchamos el pulso. Vamos a tener tres técnicas importantes para la toma de la presión arterial, las cuales son condiciones del paciente, condiciones del equipo y condiciones del observador. Ahora vamos a hablar de las condiciones del paciente. Es importante que el paciente, antes de llegar al consultorio a medirle su tensión arterial, tenga unas precauciones. Estas son evitar tomar alcohol, evitar consumir cafeína, evitar la actividad de moderada a alta intensidad y evitar fumar tabaco. El paciente debe evitar estas actividades por lo menos 30 minutos antes de que le tomemos la tensión arterial. Una vez el paciente ingresa a nuestro consultorio, debemos permitir el reposo del mismo por lo menos 5 minutos para que él pueda recuperar su equilibrio hemodinámico y para que las cifras de tensión estén adecuadas a la hora de ser tomadas. Con esto permitimos que si el paciente viene agitado o alterado, pueda reposar, descansar y ahí sí procedemos a tomar. Una vez procedemos a tomar la tensión arterial, el paciente debe estar en la siguiente posición. Debe estar sentado, esto se llama sedestación, su espalda debe estar apoyada sobre algún soporte o un espaldar y sus pies deben ir al piso, apoyados sobre el piso y evitar cruzar los pies. Esto para evitar que la tensión arterial se aumente hasta 6 milímetros de mercurio más de lo normal o de lo que debería dar cuando se toma la posición correcta. Otra precaución que se debe tener en cuenta es que el paciente debe tener su vejiga vacía o que debe tener ausencia del reflejo de la defecación, porque esto puede aumentar la tensión arterial hasta 10 milímetros de mercurio por encima de lo que se esperaría. Otra de las precauciones que debe tener el paciente es que al momento de tomar la presión arterial, él debe evitar hablar o pensar en situaciones que lo alteren o lo estresen, porque esto también puede aumentar hasta 10 milímetros de mercurio, su valor normal, en el resultado final de la toma de presión arterial. Y finalmente, otra de las medidas que debemos hacer es que a la hora de tomar la presión arterial debemos tomarla en el brazo izquierdo, su brazo debe estar descubierto y el brazo debe estar apoyado sobre algún escritorio y a la altura del corazón. Esto también va a evitar que las cifras tensionales se aumenten hasta 10 milímetros de mercurio sobre el valor que debería arrojar en condiciones normales. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta o lo que hay que recalcar aquí es que todas estas medidas de apoyo al paciente o de descanso del paciente, de sus miembros sobre alguna superficie, hacen que se evite la contracción isométrica y se alteren las cifras de la presión arterial, dando un resultado erróneo o inadecuado. Bueno, en cuanto a las condiciones del equipo, debemos tener en cuenta diferentes aspectos. Entonces, dentro de ellos encontramos que debemos escoger el manguito que sea adecuado para el paciente. ¿Cómo se evalúa? Usted le tiene que colocar el manguito y tiene que rodear todo el brazo y que al cerrarlo sea de facilidad. Segundo, usted debe evaluar que el paciente no tenga ninguna prenda gruesa o que sea susceptible a enrollarse. Se dice que si el paciente tiene una prenda fina de 2 milímetros, no es necesario quitársela porque no interfiere en las cifras tensionales. Usted debe tener la fosa antecubital descubierta. El borde inferior del manguito debe ir de 2 a 3 centímetros. ¿Por qué? Porque usted comienza a palpar el pulso braquial y ahí es en donde va a colocar la campana del fonendoscopio. El fonendoscopio nunca tiene que ir debajo del manguito. El manguito debe estar a la altura del corazón porque el manómetro queda visible ante los ojos del examinador y así le es mucho más fácil al examinador pues, ver las cifras tensionales. También tener en cuenta el centro de la cámara o la marca del manguito deben estar en la arteria braquial.
Usted ya debe reconocer la presión arterial sistólica. ¿Para qué? Para saber hasta qué punto puede llegar. Es decir, usted le busca al paciente el pulso radial o el pulso cubital, el que le quede más fácil, y usted comienza a insuflar, ¿sí? Insufla, 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 y una vez usted no sienta el pulso, ahí usted dice que tiene una presión arterial sistólica. A partir de esa presión arterial sistólica, usted le aumenta de 30 a 40 milímetros de mercurio, y ya ahí sí comienza a desinflar el manguito. Lo desinfla de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. También debe evaluar los ruidos de coreoscopio. Entonces, el primer ruido significa la presión arterial sistólica y el quinto ruido es la presión arterial diastólica. Cuando estos ruidos se acercan mucho al cero, usted toma el cuarto ruido como la presión arterial diastólica. También debe tener en cuenta que es importante tomar en los dos brazos la presión arterial porque muchas veces se encuentra una diferencia de 5 milímetros de mercurio de presión de una respecto a la otra y es necesario hacer una tercera toma, esto con una diferencia de 1 minuto aproximadamente. En los pacientes adultos es necesario evaluar el ortostatismo. Entonces se le dice al paciente que se acueste, 1 minuto después usted le toma la presión arterial hacia acostado y después le dice que se siente. Se dice que debe estar en bipedestación, pero el paciente puede tener un riesgo a caerse, entonces lo recomendable es que se haga sentadito. Entonces ya se le toma la tensión arterial después de los 3 minutos. Condiciones del observador. El paciente, la cordialidad que uno debe tener con el paciente, que el paciente se encuentre en un ambiente confortable, confiable, favorable. También explicarle al paciente el paso a paso en la toma de la presión arterial y explicarle la toma de la lectura al paciente sobre su presión arterial. Como conclusiones, tener en cuenta el paso a paso explicado en esta charla. Segundo, obtener las lecturas de una manera óptima, concreta, discreta sobre la toma de la presión arterial y mejorar la destreza que tenemos nosotros los médicos sobre la toma de la presión arterial. Muchas gracias. Hola Isabela, después de esperar por 5 minutos, ahora tú estás en una posición recta, en la cual tu espalda está apoyada, tus pies en el piso, sin flexionarlos, ahora te tomaremos la atención. Tienes una tensión arterial de 115 sobre 87. Gracias. Hola Laura, después de haber pasado por 5 minutos, ya tienes tu espalda recta, los pies sobre el piso, separados, sin cruzar, y estás descansada, lo que vamos a hacer es tomar la tensión arterial. Entonces, me estiras tu brazo, por favor. Vamos a ubicar el pulso. ¿Listo? Vamos a poner tensión. Y vamos a empezar.
1,75. Está muy bien. Gracias. Bueno, esta es una de mis pacientes, han pasado 5 minutos en donde se encuentra sentada, recta, con su espalda pegada hacia el respaldo de la silla, con los pies sobre el piso sin cruzarlos. Procedo a tomar la tensión arterial. Entonces, para ello, el brazo, lo descubrimos, tomamos pulso y procedemos a colocar. Presión de 110